del Señor Jesucristo. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por un día más, por una enseñanza más, por un mensaje más que viene desde lo alto, una enseñanza, palabra que nos da para continuar, para no detenernos y seguir avanzando y conseguir nuestro premio, la meta. ¿Cuál es tu meta y la mía? La vida eterna. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo, hermano pastor Juan Antonio Cáceres, y prepárate en esta hora para tener un encuentro con tu Señor, que es mi Señor. ¿Quién es ese Señor? Nada más ni nada menos que el Hijo del Hombre, Jesús, el deseado de las naciones. Y hoy estamos dando la bienvenida a una radio llamada FM 103.9. ¿De dónde es? De Medellín, Colombia. Le damos la bienvenida a nuestro amigo, director, hermano Fernando Torres. Que Dios bendiga su vida allá en Medellín, Colombia, y todas las radios que me acompañan cada sábado, y el canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. También las radios aquí en Argentina que me acompañan, y las que están en el exterior, como ser en los países de Ecuador, Perú, Chile, México también. Y gracias a Dios, porque la palabra de Dios no se detiene, la palabra de Dios corre y es glorificada en nuestra lengua español. Dios te bendiga donde te encuentre. Gracias a Dios por lo que están, por lo que van a venir, y prepárese para la palabra de Dios. Ahí en Lucas vamos a leer dos pasajes del evangelista Lucas. Primero vamos a leer en el capítulo 9, versículo 51, para luego ir a Lucas capítulo 10, versículo 25. Pero antes vamos a orar al Señor, y Dios bendiga a la amada audiencia, a los que están escuchando ahora en vivo y los que van a escuchar después. Dios bendiga a aquellos que están en Facebook, en YouTube y las plataformas de las radios. Padre Celestial, en esta hora, gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su bondad. Gracias le damos porque permite una vez más que esté en la radio para llevar un programa con esperanza, un programa para que podamos comer de lo que viene de lo alto, la palabra de Dios. Padre, te pido por las vidas que están escuchando y lo que van a escuchar luego. Le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros en la cruz. Dios bendiga a cada ser que está del otro lado. Y vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 51 dice así: Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo, el que Él había de ser recibido arriba, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros, dice la palabra de Dios, delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas, dice la palabra de Dios, no le recibieron, porque su aspecto, el aspecto del rostro del Señor, era como que de ir a Jerusalén. Aquí Jesús no es permitido entrar en una aldea en Samaria. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas, este mismo Lucas, un capítulo más adelante. Capítulo 10, versículo 25, dice que aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lee? Le dice. Y aquel intérprete responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice: bien has respondido, le responde a este intérprete, haz esto y vivirá. Y en este pasaje quiero tocar un tema que es el tema de el amor al prójimo. Y qué mejor palabra aquí
en el samaritano. Por eso leí el tema del samaritano. Cuando Jesús va, no lo dejan entrar, lo rechaza. Por eso a veces no se preocupe si lo rechazan a usted cuando va con el mensaje. Ya antes, 2000 años atrás, ya rechazaron a nuestro Señor. Así que si no te rechazan, a mí me rechazan siempre, así que no se preocupe por eso, te rechazan el mensaje. Pero con todo eso no dejemos de anunciar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Lucas, el evangelista, introduce a este intérprete como un gran investigador. ¿Quién sería el intérprete? El abogado, aquel hombre judío que le pregunta al Señor. Y a la vez notamos que es un buscador, un sincero buscador en cuanto a la verdad. Quizá para esta hora del otro lado, donde están reunidos para escuchar el mensaje, algunos en este momento, otros lo escuchan después. Hay amigos, hay hermanos, hay hombres, mujeres que quizás ya han dejado de congregarse, no están más en las filas, en la familia de Dios. Y les recuerdo que la palabra de Dios dice, bendito sea Dios, alabado sea Dios, dice la palabra de Dios, que no tengamos esa costumbre de dejar de congregarnos. Quiere decir que Dios manda que nos reunamos los hermanos juntos y en armonía. Ahí es donde vamos a orar, vamos a cantar, exaltar, bendecir el nombre más grande de todos los tiempos. Yo soy Jesús. Y aquí la charla, esta conversación del Señor con este intérprete de la ley sobre algunos puntos de la conciencia que va para hombres y para mujeres. Obviamente nos concierne a nosotros y nos interesa a la vez y estamos necesitados de Jesús. Y el Señor nos da la respuesta en cuanto a nuestras preguntas. ¿Quién mejor que Jesús, el Hijo del Hombre, nos da la respuesta verdadera? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Tanto respuesta para el hombre como para las mujeres, porque está todo dentro del plan de Dios. ¿Cuál es el plan? Hallar la vida eterna. Muchas personas se preguntan cómo hallar la vida eterna. Muchas personas buscan la verdad. Entonces este hombre le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquel hombre, aquel intérprete contesta, obviamente él era un hombre en la ley, él contesta en base a lo que está escrito en Deuteronomio y Levítico, donde dice, y amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. El libro de Levítico agrega, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Así agrega el libro de Levítico. El versículo 28 de aquí de Lucas, que estamos compartiendo hoy con la amada audiencia, Jesús le dice a este hombre, bien has hecho y vivirás, le dice. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, en primer lugar, Jesús no se manifiesta, vuelvo a recalcar, Jesús el Señor no se manifiesta, bendito sea, a quienes se acercan a Él con soberbia, orgullo. ¿Por qué digo esto? Porque el Salmo 138 en algunos de los versículos dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, dice, pero al orgulloso lo mira de lejos. Si usted se quiere acercar al Señor, hágalos en humildad, sumiso al Señor. Siempre pongo el ejemplo de María, la hermana de Marta, que estaba a los pies de Jesús escuchando lo que salía de la boca del Maestro. Este hombre intérprete, volviendo a Lucas 10:25, este hombre intérprete se levantó cuando lo correcto tendría que haber sido arrodillarse delante de su Creador. Él no tenía nada más ni nada menos delante de él al Creador de la humanidad, al Creador de todo cuanto existe, lo visible y lo invisible. Pero él, en lugar de arrodillarse, se levantó. Entonces, ¿cuál es el mensaje para mí y para usted? Si usted quiere conocer a Dios, conocer a Jesús, no nos levantemos delante de Él. Humillémonos, seamos aquellos hombres y mujeres que estamos a los pies de Jesús. Arrodillémonos
en su presencia. El Hijo de Dios, Jesús en este caso, mi Señor, no necesita probarle a nadie, ni a nadie. Él no necesita probar a nadie que Él es Dios. Él es Dios y punto. Si usted tiene duda, pídale a Dios que le ayude en su incredulidad. Pídale al Señor, al Espíritu Santo, que le dé fe. Él no necesita probarte que Él es Dios. Él es Dios, punto. No necesita demostrar su divinidad sobre muy bien quién es Él. Nosotros somos creados por Él a imagen y semejanza. Nosotros tenemos que estar sumisos a Él, no el Señor a nosotros. Hay una mala interpretación a veces con aquellos hombres y mujeres de Dios que le ordenan a Dios que haga lo que le plazca. No, estamos equivocados. Dios te va a dar si estás dentro de su voluntad. Aquí no se trata de que yo, Juan, le pida a Dios, Señor, concede. No. Si está dentro de la voluntad de Dios, si yo fui sumiso a Él, me arrodillé, me humillé, y si Dios sabe lo que es bueno para mí, me va a dar. Si no, podemos pasar años orando. Fíjese que el pueblo de Israel estuvo 4 siglos esclavizado con los egipcios. ¿Y usted cree que en esos 400 años ellos no clamaban por su liberación? Pero por supuesto que sí. Pero Dios le envió un libertador cuando era el tiempo de Dios, no el tiempo del hombre o de la mujer. Él conoce tu secreto y lo mío. Él conoce todo lo misterio, todo en cuanto a ciencia. No hay nada escondido delante de la presencia del Señor. Nosotros ante Él somos un libro abierto. Juan nos dice en su libro que Él estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho. Pero ¿qué dice? Pero el mundo no lo conoció. Aquí este intérprete de la ley, fíjese, intérprete de la ley y los profetas, tenía la palabra, pero no conocía al que estaba delante de él, que era el que le había dado la ley a Moisés, el que le había dado la ley a los profetas. Todo en cuanto... Les recuerdo que el Nuevo Testamento no estaba escrito en la época de Jesús, se escribió luego. Pero aquí este hombre no lo conoció, quien tenía delante de él. Tú y yo perdimos quizás nuestra identidad. Cuando decidimos apartar de nosotros nuestras vidas, bendito sea su nombre, a nuestro Creador, Dios el Señor Jesucristo, va a entrar en acción en nosotros. Él, el intérprete aquí, demuestra que él estaba perdido, por más que tenía la ley y los profetas, él estaba perdido. Yo estuve perdido. Quizás del otro lado hay personas que están perdidos y están buscando una verdad. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, usted no tiene que hacer nada. Dios ya lo hizo todo en la cruz. Sí tiene que hacer algo usted. Arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón, humillarse y no ser un soberbio, un altivo como este intérprete de la ley. Y venir a Jesús en humildad. Alabado sea Dios. Este hombre conocía las escrituras en cuanto a la ley y los profetas, pero no sabía nada en cuanto a quién tenía delante de él. No conocía aquel que dijo que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Bendito sea su nombre. Este hombre, hay algo lindo que tiene. Este abogado, llamémosle en la ley, se dirige al Señor como un maestro. Pero Jesús es más que un maestro. Él es el Salvador del mundo. Él es el Redentor. Él es el pan de vida. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el Verbo hecho carne. Él es el Hijo amado. Él es el abogado que hoy aboga tu vida. Él es el Santo de Israel. Es el sumo sacerdote. Es profeta. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Él es admirable, consejero, poderoso. Él es incomparable. Él es misericordioso. Él es el único que está calificado para que hoy pueda ser tu Salvador si lo aceptas, si lo recibes, si empezás a caminar con Él.
Porque para el Padre Jesús es el incomparable. Él es el Dios eterno. Él es el Hijo del hombre. Es Dios mismo. Él dijo en Juan mismo, él dijo, yo y el Padre somos uno solo. Vio que a veces se pelean por el tema de la Trinidad. Aquí no se trata de pelearse. Aquí se trata de reconocer a Jesús como el sumo sacerdote, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el yo soy que se le presentó a Moisés y a cuanto más. Ese mismo Jesús estaba delante de este abogado, este intérprete en la ley. La palabra de Dios dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. No hay nada, absolutamente nada que usted y que les habla que podamos hacer. Ya Dios lo hizo todo a través de su Hijo Jesús. Por eso, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Solo creer en Jesús, tener fe en Jesús, caminar con Jesús. Tu palabra tiene que ser como la palabra de un verdadero creyente. Tus acciones deben ser de un hijo, una hija de Dios. Tenés que marcar una diferencia con la gente que no conocen a Jesús. La ley fue dada por Moisés, dice la palabra de Dios, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, cuando se convierte al Señor, aquel ex Saulo de Tarso, él escribe el libro de los Efesios, cuando le escribe esa carta a los Efesios, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no es un don nuestro, no es de vosotros, es un don de Dios, dice. No por obra, o sea que Dios no necesita que tú hagas obra para heredar la vida eterna, ya la hizo Jesús. Solamente la obra que hizo Jesús como Hijo de Dios es bien vista por el Padre. Lo que usted y yo podamos hacer a Dios no le sirve, no te va a aceptar, porque hay uno que ya pagó tus culpas, hay uno que ya pagó tus pecados. Bendito sea. Por eso tus obras no le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que te gloríes en tus obras. Ya hubo uno que fue glorificado, Jesús. Bendito sea su nombre. Un regalo por parte del Señor, que es la vida eterna, no tiene precio, no tiene un valor incalculable. Él derramó sangre en la cruz por tus pecados y los míos. Él podía haber pedido una legión de ángeles y evitar que le peguen, que lo bofeteen, que le arranque la barba, que le den 39 latigazos arrancándole cada carne de cada vez que el verdugo ponía sobre la espalda, lo arrancaba. Pero él dijo que se haga la voluntad del Padre. Él lo pasó para evitar todo ese dolor, ese abandono. Imagínense que cuando él murió en la parte humana hubo terremoto, 3 horas oscuras. ¿Por qué? Los ángeles, querubines, arcángeles, todos miraban. No podían entender el amor de Jesús por esta humanidad. Tú y yo le clavamos en el madero. Pero gracias a este Hijo de Dios, gracias a Jesús, hoy podemos decir que vamos caminando para heredar la vida eterna. No tiene precio lo que el Hijo de Dios hizo por ti y por mí. No tiene precio lo que el Hijo del Hombre hizo por el mundo. Aquella maldición que hizo caer sobre su Hijo en la cruz, porque tú y yo éramos malditos, éramos hijos de la ira, no teníamos ciudadanía, éramos enemigos de la cruz. Pero hoy, gracias a Jesús, somos amigos del Padre. Tenemos una entrada directamente a Dios. ¿A través de quién? De Jesús. Solamente Jesús puede borrar tus pecados y los míos, tanto a hombres como a mujeres. Hoy sería agradable, sería bueno que tomes una decisión por tu vida. Haz como Lot, escapa por tu vida. Los tiempos son malos.
El amor de muchos se ha enfriado. Casi no hay fe. Jesús lo dijo, ¿habrá fe cuando el Hijo del Hombre vuelva? Hay una promesa que todavía no falta cumplir, el regreso de Jesús. Lo demás está todo cumplido. Hoy tu decisión es aceptar y vivir y andar como Jesús anduvo. Si usted quiere, amigo oyente, amiga, hermano, como quiera que lo llame, varón de Dios, mujer de Dios, y todavía no has tenido un encuentro personal con el Maestro, haz como Nicodemo, un hombre de la ley, un intérprete, maestro, le dijo Jesús. Tú eres maestro de Israel y no sabes qué es nacer de nuevo. Hay muchos en la congregación de los santos que no han nacido de nuevo. Van a la iglesia por los peces y por los panes, pero no van a humillarse delante del Señor. Hace unos días atrás una hermana, diría yo, de México me escribe, me dice, me va todo mal. ¿Y cómo está tu vida delante del Señor? Todavía no me respondió. Aquí no se trata de jugar la lotería, el azar. Jesús no es partícipe de eso. Jesús es un caballero, es un Señor. Si usted anda como Él anduvo, si usted habla con Él, le pide perdón, le ayuda a su incredulidad, le ayuda a su falta, Dios te va a ayudar. A Él le encanta ayudar a la gente. Y aquí estamos con un intérprete en la ley. Bendito sea su nombre en esta hora. Lo único que tendría que haber hecho este hombre de la ley era creer en aquel que tenía delante de él, a Jesús. Pero él mostró, su acción demuestra el rechazo. Él se levantó, dice la palabra de Dios, levantándose ante Jesús con arrogancia, orgullo, despreciando al que tenía delante. Hoy muchos creyentes, hombres y mujeres, desprecian con sus actitudes, se levantan, no están humillados. Volvamos a la senda antigua, como dice el libro de Jeremías. Paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino. Preguntad al Señor qué estás haciendo mal. Preguntale al Señor por qué no te está dando lo que le estás pidiendo. Porque hay algo que Dios está pidiendo de nosotros. Bendito sea Dios. Dice que este hombre se levanta ante Jesús con arrogancia, orgullo, despreciando al que tenía delante de él y tratando de poner a prueba. Mira, poner a prueba a Jesús. Es impresionante el ser humano, poner a prueba a Dios. El que iba unos días después, porque acá si usted escuchó el mensaje al principio, él dice que se preparó para ir en una aldea en Samaria, lo rechaza, porque su rostro, dice, era como que iba a Jerusalén. Era la última semana que el Señor iba a la cruz. Y aquí el Señor estaba delante de uno, en el cual Jesús iba a morir por él también en la cruz. Iba a dar su vida por él y por todos aquellos. Es un regalo de parte de Dios. Nadie va a dar su hijo para que muera en la cruz. Yo soy padre. No daría a mi hijo para que muera por una humanidad que hoy lo está rechazando. Pero Dios sí lo hizo. Dios ama. Nos ama tanto. Tanto no ama Dios a su creación que si entendiéramos un poquito, lloraríamos, nos arrepentiríamos de cuánto daño le estamos haciendo al Hijo de Dios. Pero gracias a Dios que Él ya está allá y pronto vuelve a llevarse a su pueblo. ¿Qué nos dice Lucas? Que el Señor le dice, una vez que te responde, bien has hecho, haz esto, le dice, y vivirás. Pero queriendo justificarse, ¿vio cuando el creyente se quiere justificar? No voy a la iglesia hoy porque cayó un familiar mío. No voy a la iglesia porque estoy de cumpleaños. No voy a la iglesia porque no estoy de buen humor. Y ahí es cuando nos justificamos y no queremos ir al Señor. Este hombre se justificó.
Y dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Solo hay una persona que ha vivido de acuerdo a las demandas justas en cuanto a la ley de Dios. Y esa persona es solamente el Hijo de Dios. Su nombre, Jesús. Su nombre, el carpintero de Nazaret, el hombre de Galilea. El Padre lo declaró, fíjese, 3 veces en la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios lo declaró a Jesús como mi Hijo amado. La Escritura es clara que para ser salvo, cumpliendo la ley, requiere que usted y quien les habla cumplamos la ley perfectamente todo el tiempo. Para que seamos justificados por la ley, debemos ser perfectos. ¿Y sabe cuál es la respuesta? No lo somos. Porque hubo uno solo, Jesús. El propósito de la ley era revelar el pecado, señalarle a usted y a mí con el dedo acusador que usted es culpable, yo soy culpable. Mala Escritura dice, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. ¿Dónde dice eso? Libro de los Gálatas. El propósito de la ley era condenarnos por el pecado. Y nos da a Jesús, Dios nos da a Jesús como nuestro Salvador. Porque no nos podemos salvar. Solamente Jesús puede salvarnos de nuestros pecados, de nuestra altivez, nuestro orgullo. Bendito sea Dios. Él nos quiere salvar de nuestras culpas. La ley nunca sirvió para salvar a nadie. A nadie. La ley nunca sirvió para salvar a nadie. El intérprete, en este caso de la ley, este abogado, sabía que él no tenía vida eterna. Él trató de poner a Jesús en la defensiva. Este hombre se encontraba, digamos, en un apuro espiritual y era maestro del intérprete de la ley. Él era culpable por la ley. ¿Por qué? Porque no podía cumplir la ley. Solo uno cumplió la ley. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Ahora, inesperadamente el intérprete de la ley se siente obligado para justificarse, como muchos hoy se justifican. Esto no pasa muy a menudo cuando llegamos a la convicción de nuestros pecados por el poder del Espíritu Santo. El abogado pregunta por segunda vez, deseando obviamente la justificación. Y él dice, ¿quién es mi prójimo? En la mente judía de aquel entonces, su prójimo nunca podía ser un hombre gentil, en este caso un samaritano, que era gentil. Usted y yo somos gentiles. Mucho menos, obviamente, si no era un gentil, mucho menos un samaritano. Tendría que ser, según la mente judía, un israelita, un fariseo, uno de su propia raza. Y Jesús, que es tan hermoso y tan lindo, y lo más grande que te puede pasar a ti, y me ha pasado a mí, es tener una comunión con Jesús. Jesús le contestó, un hombre, dice, descendía de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Y dice que cayó en manos de ladrones, los cuales, dice que lo hirieron, lo despojaron todo, y se fueron, los ladrones se fueron, dejándolo medio muerto. Punto. Aconteció después que desciende un sacerdote por aquel camino, viéndolo, porque lo ve, pasó de largo. ¿Quién pasó de largo? Un sacerdote. No pasa unos minutos después, quizás media hora, una hora, pasa un levita,
desciende un levita y llegando cerca de aquel lugar, también lo ve, pero también pasa de largo. ¿Qué te quiero decir con esto? La sociedad, si te ve herida, fuera del camino, maltratado, que estás en lo peor, la sociedad hoy no se va a detener por ti. El levita, ponele, alguien religioso, alguien que está en el templo, te va a ver, tampoco se va a detener. O sea, la sociedad en sí no se va a detener para ayudarte. Aquellos religiosos que la ley o la gracia, lo que usted quiera, tampoco se van a detener. Porque usted para ellos no le representa nada, pero para Jesús sí. Y dice que un samaritano que iba de camino, fíjese, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, lo vio y tuvo misericordia. Jesús te vio ahora, se detuvo y tuvo misericordia. Él se detiene, desvió sus planes. Quizá usted no estaba en la agenda del Señor, pero a partir de este momento sí. Él se detiene, tuvo misericordia, por eso se acerca a ti, hoy se está acercando a ti. Él va a vendar tus heridas, va a echar ese vino, ese aceite sobre tus heridas, sobre esas llagas. Bendito sea tu nombre. Y no va a terminar ahí, porque Él hace una obra completa. Cuando Jesús llega a tu vida, va a sanar tus dolencias, va a sanar tu corazón. Él te quiere hacer un hombre nuevo, una mujer nueva en esta hora. Está en usted venir al samaritano llamado Jesús. Dios es bueno en esta hora con este mensaje. Él quiere sanar tus heridas, varón, mujer. Él quiere echarte el vino, echarte el aceite, quiere ungirte. Él no te quiere ver postrado en esa casa, en ese lecho donde te encuentres. Por eso Dios tuvo misericordia, hoy se detuvo por tus heridas, se detuvo por tu falta de fe, se detuvo por ese amor que tenías por Él, hoy ya no lo tiene. Él se detiene, pero ahí no termina. Te va a levantar en la cabalgadura que traía de ese asno. Dice, poniéndole en su cabalgadura. Fíjese que se detiene Jesús. Lo pone sobre la cabalgadura del asno y lo va a llevar a un mesón. Un hotel de 7 estrellas. No de 2, de 7. 7. 5 más 2, 7. Un hotel con todos los lujos. Porque Dios, cuando te saca de tu estado donde te encuentres, te hace subir en lo más alto. Él cambia tus lamentos en baile, tus vestidos rotos, andrajosos, tu persona que quizás está sucia delante de Él. Él te lo va a cambiar, te va a limpiar, te va a llevar a la iglesia, al mesón. Ahí hay un líder, hay un pastor que tenga olor a oveja, no olor a moneda. Que tenga ese pastor amor por las almas del Señor, no amor al dinero. Hay un cambio. Jesús ama a su creación, pero hay hombres y mujeres de Dios que no aman a Dios, aman el dinero. Fíjese que Jesús lo va a llevar al mesón, le va a dar al mesonero y le va a decir algo al pastor que está de turno, al ángel de la iglesia en ese lugar: cuídamelo. El pastor tiene que velar por tu vida. El pastor tiene que darte palabra de ánimo, palabra de levantarte, palabra que escuche, palabra que haya un cambio en tu vida, diciéndote: estás haciendo mal, estás en pecado, si no te arrepentís de lo que estás hecho, si no cambias de camino, te vas a perder la vida eterna. Dios no es juguete nuestro. No hagamos como el intérprete, poner a prueba al Señor. ¿Y qué le dice aquel samaritano, aquel señor? Cuídamelo, le dice al mesonero. Y lo que gaste de más yo lo pagaré.
Dios paga bien por aquellos que están al frente de la obra de Dios, llevando a esas pocas o muchas almas a tener el pan de vida en sus vidas cada reunión. Tener esa palabra en su vida, esa palabra que vivifica, esa palabra que exhorta, esa palabra que restaura. Dios dice al pastor, al ángel de la iglesia, cuídamelo, porque voy a emprender un largo viaje. Jesús no volvió todavía. Fíjese que acá le paga, bendito, y dice que cuando regrese, te lo pagaré. Entonces Jesús, sabiendo, porque Dios conoce tu mente y tu corazón, aquí conocía la mente y el corazón de este intérprete de la ley. Le dice, ¿cuál de estos tres te parece que es el prójimo? El sacerdote, la sociedad, el levita, aquellos pseudos fulanos que son líderes, que no a veces ni le importa sus almas que están ministrando, sus cabritas, sus ovejitas, o aquel que es el samaritano. ¿Cuál te parece que es el prójimo del que cayó en mano de nuestros enemigos, porque son muchos, de los ladrones? Y el intérprete da una respuesta correcta. Dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús apunta a él, que es un intérprete de la ley, porque en aquel entonces los judíos, los saduceos, los herodianos, maestros de la ley, los que estaban en la época de Jesús, no le importaban al pueblo, a ellos le importaba estar bien delante, creyendo que estaban bien delante de Dios, pero no estaban bien. Por dentro estaban sucios. No estaban presentados delante de Él. No se podían presentar porque había suciedad. Estaban en falta, estaban en pecado. Por eso Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo, le dice a este intérprete. Este relato de Lucas capítulo 10 implica que el hombre, cuando él dice que baja de Jerusalén a Jericó, volviendo un poquito en la historia para atrás, implica que aquel hombre que cayó en manos de ladrones descendió quizás intencionalmente. Muchos dicen, los que están ahí, los que conocen esos lugares, los historiadores, hablan de que aquel camino por el cual desciende de Jerusalén a Jericó era un camino muy peligroso. El viaje implicaba riesgo. El viaje que estamos haciendo hoy a la vida eterna implica riesgo. Es muy peligroso porque te puede aparecer un enemigo y te puede poner una flechita de desánimo, ponerte algo y tú ya no vas más al mesón, que es la iglesia. Ya no te vas a ir más en la oración, no vas a ir más a escuchar alabanza, no vas a ir más a juntarte con hermanos, hermanas de la misma fe. El enemigo es astuto. Por eso tenemos que estar siempre, siempre con el Señor. El plan del enemigo no es herirte. El plan del enemigo es destruirte a ti y a mí. Por eso, no descuide, y que yo no descuide, mi relación con el Señor. Él anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Pero tenemos al león de Judá que vela por nuestras vidas. Pero para eso tiene que cumplirse lo que está escrito en uno de los proverbios. Yo amo a los que me aman. Si usted ama a Dios, Dios le ama a usted. Ahora, si usted en su corazón no lo tiene a Dios primero, al Señor primero, y medio difícil. Estar comprometido con Dios es Dios en todo. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Luego la familia, los hijos. Pero primero tu relación y la mía debe ser con el Señor. Y aquí este hombre, no sabemos por qué motivo él descendió de Jerusalén a Jericó. A él nadie lo obligó a descender
desde la iglesia al mundo. Nadie te obliga a que salgas de la iglesia para ir al mundo. Usted sale porque usted quiere. Nadie te va a echar. Acá no se trata de que usted, bendito sea Dios, voy 2 horas y ya cumplo. No, Señor. Tu vida tiene que estar en una relación continua de lunes a lunes con el Señor. Tenés que estar orando para que el día de la reunión estés ansioso, gozoso, diciendo qué me va a decir hoy el Señor a través del líder, a través de un hermano, de un agradecimiento, a través de una hermana, una canción, una alabanza. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están? Ya no los veo. Ese coro yo escuché hace 35 años atrás y hoy se está cumpliendo en muchas vidas de los creyentes. Que Dios te ayude y que a mí me ayude a no menguar. Y volviendo a este hombre, quizás estaba apresurado por dejar Jerusalén para ir quizás a su casa en Jericó. Quizás tenía una necesidad urgente para descender solo. Por eso es bueno, cuando usted lleve la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, hágalo como los 70 que envió Jesús, de 2 en 2. Porque si usted va solo, corre un riesgo, un peligro, que los ladrones lo atrapen. Él iba solo. Él realizó su viaje sin compañía. Por eso él se estaba exponiendo a un peligro innecesario. A veces nos metemos en lugares que Dios no nos mandó y corremos el riesgo de que salgamos heridos. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Jericó se identifica con el mundo en el cual estamos viviendo, en el cual no tenemos relación alguna. Estamos, pero no somos. Estamos aquí porque tenemos que estar, trabajar, tenemos que mandar a nuestros hijos al colegio, tenemos que estudiar, tenemos que formar nuestra familia. Somos parte, pero no somos. Tu ciudadanía y la mía está en los cielos. Jericó se identifica con el mundo. Por eso este hombre dejó la iglesia y fue al mundo. Cuando usted deja la iglesia, deja de estar bajo las alas del Omnipotente, usted corre un riesgo, yo corro un riesgo. ¿Por qué? Porque tu corazón, tu mente, ha dejado al Señor. Quizás estás en la iglesia y ya lo has dejado hace rato. Vas porque quizás tenés miedo de que te vayan mal las cosas. La Escritura dice en este Lucas 10 que este hombre cayó en manos de ladrones. Al ladrón no le importa tu vida, sino al ladrón le importa tus pertenencias. ¿Qué es lo que tienes? Y yo tengo amor al Señor, tengo fe al Señor. Bueno, Él va a venir para que no tenga más amor por el Señor. Él va a venir para que dejes de congregarte. Él va a venir para que no ores más. Va a venir para que no escuche más alabanza. Él va a venir para meterte lo que ofrece el mundo y aquel que es el príncipe del mundo. La pregunta que surge en esta parábola es: ¿a quién representan los ladrones que despojaron a esta persona? Hoy tenemos hombres, mujeres echados en el camino porque ya no están en el verdadero camino, porque otros lo han despojado. ¿Cuántas personas hoy son víctimas de una paz robada? Ya no tienen paz. ¿Cuántos hombres y mujeres están en esta misma hora con sueños ya no realizados, sentimientos robados? ¿Cuántas vidas, hombres y mujeres, hoy, en esta hora, están con sus esperanzas que ya fueron robadas? ¿Cuántos jóvenes, en lo que va de este año, que hace 2 meses que empezamos, ya tienen el propósito que ellos tenían, ya fueron robados? Hay otros que ya no están, pasaron a la eternidad sin Cristo. Otros le están contando a su familia, a sus amigos, mi mala decisión, que el enemigo le despojó de su familia, el vicio le despojó de su salud, esa falta de disciplina me despojó de alcanzar mis metas y proyectos que el Señor tenía para con mi vida.
Y al final muchos tendrán que decir, un ladrón ha robado mi felicidad. Pero Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. El Señor habló del ladrón, que es mentiroso. ¿Quién es Satanás? Que comenzó su obra en el Edén. Pero Jesús dijo algo importante. Mire cómo es el Señor. Jesús dijo que todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones. El objetivo final del enemigo es despojar a sus víctimas para que no alcancen la vida eterna. ¿Qué más? Con la palabra de Dios dice, para ir terminando en estos 5, 10 minutos que quedan, dice que vinieron e hiriéndole se fueron. En la palabra de Dios encontramos muchos textos bíblicos que instan a amar a las personas más difíciles, que son muchas veces nuestros enemigos. A veces lo tenemos en la iglesia, a veces lo tenemos en la familia. Siempre el enemigo usará a alguien. Puede ser dentro de tu entorno familiar, tu trabajo, tus amistades, en el templo, puede ser tus hermanos, tus hermanas, tu líder en la fe. El enemigo muchas veces usará para maltratarte, insultarte, rechazarte, herirte con sus palabras, hablar mal de ti. Y es aquí donde debemos mostrar amor. Es la parte más difícil, amar a nuestros enemigos, bendecir a aquellos que nos maltratan. Es muy difícil, pero no es imposible. La Biblia, la palabra de Dios dice, amen a sus enemigos. Traten bien a aquellos que los maltratan. Qué difícil que es, ¿no? Oren por los que están en inminencia. Oren por aquellos que son autoridad. Oren por aquellos que te insultan, aquellos que no te responden con buenas palabras. Y esas palabras hirientes que a veces te dan, oremos por ello. Jesús, estando en la cruz, dijo por sus verdugos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo no van a saber lo que hacen? Estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo, clavando al Creador de la humanidad en la cruz, con unos clavos así arrumbrados, oxidados, romanos, clavándole una lanza en el costado, poniéndole hiel, vinagre y dándole de beber. Jesús, una vez vino un joven corriendo y le dijo, quiero seguirte, pero deja primero que vaya y despida a mis padres. Deja primero que haga esto o lo otro. Y Jesús dijo, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dios a veces no tenía dónde descansar. Les recuerdo que Él era Dios hombre. Fue hombre, pero era Dios. Él lloró, Él se cansó, tuvo sueño, tuvo hambre, pero Él es el mismo que te dice hoy, me dice a mí, oremos por nuestros enemigos, oremos por aquellos que levantan falso testimonio. Ese es nuestro prójimo. Si alguien te demuestra un rechazo hacia tu vida, ora por esa persona. Oremos por aquellos que no saben. Ellos no saben hacer otra cosa que odiar, no saben hacer otra cosa que maltratar, porque su naturaleza es hijo o hija de ira. Ellos todavía no están como está usted, quizá que es un creyente de la fe del Señor y hoy está haciendo el bien. Quizá usted era uno de ellos, quizá yo era uno de ellos. No nos gustaba que nos tratara mal y teníamos nuestra propia venganza, y no es así. Deje que el Señor pelee por ti.
Yo dejo que el Señor pelee mis batallas. ¿Quién es el juez justo que Dios mismo? Él sabe. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio de nada. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios para ir terminando? Dice que dejándole medio muerto se fueron. Este hombre estaba golpeado. Estaba prácticamente al borde de la muerte. La fuente de la vida aquí es Dios. Por lo tanto, estar vivo y sin Él es estar muerto. Porque la vida la tenemos en Jesús. Que Dios nos ayude en esta hora. Da para más mensajes, pero bueno, la hora ha avanzado y que Dios pueda obrar en ti y que lo siga obrando en mí. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, si tenemos enemigos no lo sabemos, Padre, pero lo dejamos en tus manos. Queremos ayudar a nuestro prójimo, para guiarlo, Señor, a tener un encuentro contigo, Señor. Oramos por aquellos que nos persiguen, oramos por el bien de aquellos que nos calumnian, Señor. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Te pido en esta hora, Señor, que tú seas primero en mi vida, que seas primero en mi mente, en mi alma. Oye, Israel, tu Dios es uno solo. Oye, amigo mío, amiga que estás del otro lado, hombre, mujer de Dios, hay un solo Dios, se llama Jesús. Que nos ayude a ser un buen samaritano, que podamos cumplir el rol de ese samaritano llamado Jesús, porque Él te va a recompensar esa obra que estás haciendo. Él retribuye bien. Él retribuye al 100%. Todo lo que usted da para la obra de Dios. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Los programas que salen a través de YouTube, de las radios, de Facebook. Hay radios que se pagan. Hay que pagar la luz, la electricidad y el internet. Hay que ayudar para pagar y que la palabra de Dios corra y sea glorificado. No le estoy pidiendo plata, pero qué bueno es cuando ofrendamos para la causa de Cristo. Quizá usted no puede ser un predicador que salga a predicar en la radio, en la televisión o en su barrio, lo que sea. Quizá usted no tiene ese don, pero sí tiene esa gana de apoyar en la obra, para que la palabra de Dios use hombres y mujeres y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracias le damos a Jesús y me va a encontrar en YouTube por Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Ahí está mi canal, va a encontrar muchos programas. También salgo en Facebook y también a través de los streaming de muchas radios. Y si usted quiere ofrendar, acá a nadie se le pide nada, no es obligación. Pero si usted quiere dar para la obra de Dios, le dejo mi teléfono. Para el exterior es más 54, ese es el prefijo de Argentina, más 54, después pone 9, 11 6909 1958. Para la Argentina, el país es 11 15 6909 6909 1958. Para lo que está dentro de lo que es Buenos Aires, capital federal, el Distrito Federal, es 11 6909 1958. Mi correo electrónico es Tony con Y, Cáceres, mi apellido, @yahoo.com.ar. Dios te bendiga, Dios te dé más que a mí. Paz del Señor y hasta la próxima.